casa. Ahora sí, la recibimos Analía Pereira, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Analía? Buen día. Bueno, estamos estrenando este espacio, estamos muy cómodos, agradecemos a Decorren. Bueno, Analía, como siempre les cuento, es licenciada en psicopedagogía, magíster en psicología y fundamentalmente, y es por ello está aquí, hablamos de educación sexual integral. Ella es la coordinadora de la filial Río Cuarto de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Bueno, un gusto, como siempre, recibirte, Analía. Muchas gracias, Ivana. Hablar de estos temas que tanto nos importan. Hablábamos hace un ratito del abuso sexual en los niños y bueno, hoy queríamos reflejar específicamente lo que son los derechos en las personas, lo que tiene que ver con, bueno, los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos que hemos venido hablando a lo largo del mes de la salud sexual. Entonces hoy quisimos hacer hincapié en estos derechos que son los derechos inherentes a todas las personas. Son también parte de los derechos fundamentales, porque involucran a la salud, y la salud es un derecho fundamental de cada uno y cada una. Y cuando hablamos de la sexualidad y decimos que es el aspecto que tiene que ver con el hecho del ser humano, Ivana, que siempre aquí lo remarcamos, bueno, entonces decimos que los derechos sexuales tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con la salud y la salud sexual, por ende, que hemos hablado aquí en el programa, y también hablamos de esa otra patita que tiene que ver con lo reproductivo. Claro. ¿No? Con esta capacidad que tenemos los humanos de reproducirnos, ¿no? Y que debiéramos poder programar, ¿no? Claro, si queremos, si lo deseamos, con los cuidados, con los momentos. Entonces, hablamos de los derechos sexuales y reproductivos que en la Asamblea en 1997, en Valencia, España, se formuló la declaración de estos derechos, luego fue revisada al cabo de unos años, en 1997, también en un Congreso Mundial de Sexología, y en 2014 también tuvieron otra revisión. Queremos decir que aquí en los cuadernillos de educación secundaria, en lo que tiene que ver con la educación sexual integral, los trabajamos, están ahí algunos talleres y algunas actividades para hacer con los jóvenes en el nivel secundario, para que conozcan, porque yo no puedo ejercer un derecho si no conozco, claro. Tal cual. Tenemos un video donde nos muestra, bueno, lo que opinan algunos jóvenes al conocer o al desconocer respecto a este tema. ¿Qué les parece si lo vemos? Y a partir de ello continuamos hablando del tema. Derecho de expresar lo que pensamos, de dar nuestras opiniones, de que nos escuchen. Sí, que tenemos que tener esa educación sexual para de alguna manera después, cuando tengamos nuestra primera relación, saber qué debemos hacer, qué no, ese tipo de cosas, muy importante. Es el derecho a estar bien informado, más que nada, porque uno tiene que estar bien informado sobre el tema antes de hacer determinada cosa. Venir a escuela, a partir de los, digamos, del jardín, primaria, secundaria, es un derecho de todos, que debemos tener y se debe respetar, así y así debe ser. Tenés derecho a decidir tener o no relaciones sexuales, a decidir tener o no hijos, cuántos tener, cuándo y con quién, a educarlos y a criarlos aunque seas adolescente, a recibir educación sexual, a estar informado para evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual, a seguir en la escuela en caso de estar embarazada, ser madre o de vivir con VIH-Sida, a acceder a los servicios de salud y a asistir sin compañía de un mayor a partir de los 14 años. Tenés derecho a saber y a decidir. Sé que tenemos derecho a tener educación sexual en las escuelas, ¿no? Porque creo que eso es una base importante para tu adolescente y para evitar lo que por ahí pasa hoy en día sobre el embarazo, enfermedades y demás. Y me parece que está bueno también aprender de esto. Muy bien, allí lo estábamos viendo y quería compartir también con ustedes, bueno, parte de lo que se llevan a las instituciones para trabajar con los chicos. Compartí, informate, preguntá, decidí. Compartí, acceder a los métodos anticonceptivos y a servicios de salud gratuitos que garanticen la confiabilidad y el respeto. Acceder a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, como son el VIH, el SIDA, por supuesto.
Bien. Aquí es importante, Ivana, fíjate que tomemos en cuenta en eso que vos decís, que los derechos implican muchas aristas, como siempre en educación sexual decimos, bueno, el cuerpo y la salud en este caso, que tiene que ver con conseguir los métodos anticonceptivos que estén disponibles, aun cuando los jóvenes no tengan 18 años, sino antes, tienen el derecho de acudir a un dispensario, a un centro de salud, que sean atendidos, que haya consejerías para que los puedan orientar en cuál es el método más aconsejable y que en caso de tener alguna infección de transmisión sexual puedan también ser diagnosticados y bueno, y contar con los remedios y la asistencia necesaria. Bien, fundamentalmente todo parte del diálogo, ¿no? Decimos siempre que el diálogo en casa, en la escuela, en general es el punto de partida para que los chicos se puedan expresar, para que puedan preguntar, conocer. Y también para que puedan expresarse de una manera libre y placentera, Ivana, porque también cuando hablamos muchas veces, quizás diciendo, bueno, de la prevención de embarazos no deseados o de enfermedades de transmisión sexual, uno deja a un costado lo que tiene que ver con el placer, ¿no? Una sexualidad placentera es una sexualidad donde es cuidada, donde decido y conozco, estoy informado o informada, y como veíamos en los relatos de los jóvenes, puedo acudir a algún lugar, no tengo un horario, sino que tiene que haber una amplitud de horarios para que yo pueda acudir en la medida de mis posibilidades a preguntar, a que alguien me oriente y me asesore. Varios métodos anticonceptivos son gratuitos para Sí, todos sí. los jóvenes. A para través todas de las una personas. ley, Ivana, de la Claro. Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, aprobada en 2003, tenemos acceso a estos métodos anticonceptivos. Tiene que estar disponible, como hemos contado aquí, también la píldora del día después. Los preservativos deben estar a la mano de las personas que necesiten buscarlos, sin necesidad de pedir un turno, o sacar un turno o ir en un horario específico. En los dispensarios debe haber los dispensers para que las personas puedan hacer uso. Ujú. Y es un derecho que los chicos justamente conozcan sus derechos. A partir de la ley de educación sexual, esto debe darse en las escuelas, desde jardín de infantes, porque pareciera que la sexualidad está directamente asociada a las relaciones sexuales y va mucho más allá de eso. Implica conocer nuestro cuerpo, saber qué queremos, cuándo, dónde y con quién, ¿no? Claro, y eso también es importante, Ivana, en función de esto que vos hablabas en el bloque anterior con las chicas sobre la prevención de abusos, de situaciones, de coerción. Si los niños desde pequeños vamos trabajando con ellos en este es tu derecho, esto no te puede pasar, esto está mal que te pase aún siendo de un familiar. Exacto. Entonces los vamos potenciando para que luego, cuando sean jóvenes o adultos, sean esos adultos ya potenciados, ejerciendo sus derechos plenos. Eso es lo que nos da la libertad, ¿no? La libertad de ser de la mejor manera, ¿no? Y no naturalizar cuestiones que no son naturales, que no deben ser Que tienen que naturales. ver con la discriminación, que tienen que ver con la violencia. Cuando hablamos de parejas, quienes se cuidan son los dos. Es responsabilidad de los dos. De los dos. Cualquier cosa, buena o mala, que pase dentro de esa pareja es responsabilidad de los dos. Obviamente que si hablamos de una situación de violencia desde un varón hacia una mujer, no es responsabilidad de ella, ¿no? Claro. Pero en las cuestiones de los cuidados, sí. Ahí debemos apuntar a que entre los dos deben decidir cuál es el mejor método para cuidarse, cuándo van a iniciar las relaciones sexuales, en el caso de los jóvenes, que no haya presiones, que no haya violencias, y también iban a trabajar la discriminación, que también en los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a no ser discriminado por mi orientación sexual, por mi identidad de género. Esto es muy importante porque, también desde el nivel inicial suele pasar que uno ve manifestaciones en los niños que no son acorde a lo esperado para el varón, Y que generalmente. indudablemente se trae, ¿no? Bueno. Se trae desde el entorno, desde la casa, que es el lugar en donde se debe hablar y desterrar todas estas cuestiones que están asociadas a los gustos, a las cuestiones que uno elige. Pero decidir es lo que nos da esa libertad y nosotros desde aquí, queremos hablar de sexualidad para
para poder conocer y a partir de eso, bueno, justamente elegir. Muchísimas gracias, Analía, No, como gracias a vos. siempre. Le queremos decir que en nuestra página de Facebook pueden comunicarse, enviarnos preguntas, enviarnos consultas, porque Analía nos visita todos los martes con diferentes temas y bueno, la idea es que ustedes puedan preguntarles para que ella responda aquí en vivo. Muchísimas gracias por este momento.